Muy buenas, estimados amigos y socios de la Cámara Alemana. Un placer de saludarles a un webcast nuevo que estamos ofreciendo este año, en el que estamos teniendo como tema, eje temático, energía. Energía para Europa, energía para España, para Alemania, Energy for Europe. Hemos tenido ocasión de escuchar a tres CEOs de empresas relevantes de nuestro entorno hispano-alemán, los CEOs de T-Systems, de BASF y de Bosch en los últimos webcasts. Hemos visto cómo estas empresas se posicionan ante el reto de la neutralidad de emisiones de carbono y ante el reto de contar con una energía que siempre es un factor de competitividad al ser un factor de producción importantísimo. Hoy tenemos un socio muy interesante que les vamos a presentar. Una empresa que lleva en su mismo nombre la energía, el tipo de energía que ha recobrado muchísimo protagonismo en los últimos meses, que es la energía solar. Se llama SolarWatt. Ella ha conocido, esta empresa, los altibajos de la energía solar, y ella también de las últimas décadas, con un boom al principio del milenio de las energías fotovoltaicas, a raíz de la competencia feroz, y yo me atrevo a decir desleal, que hemos sufrido desde Asia y que hoy vuelve a resurgir de forma muy importante. El trasfondo de Repower Europe, el trasfondo de una independencia geoestratégica mayor en temas de energía, pues hace que la energía fotovoltaica sea especialmente importante. Tenemos también el gran reto que una industria solar en Europa vuelva a resurgir y construya sobre lo que tenemos hoy ya. Quiero darle hoy la bienvenida pues a Ernesto Macías, director general de SolarWatt. A ver si podemos establecer la conexión. Ernesto, sí, funciona. Buenos días. Buenos días. Bueno, un placer de tenerte con nosotros hoy. Te voy a presentar brevemente. He mencionado ya, eres director general de SolarWatt. Estás aquí responsable desde el 2016. Tu background académico es la arquitectura técnica y lo has complementado con un máster en marketing por el INSEAD. Tu carrera de los últimos años, ya se puede decir décadas, porque los dos peinamos alguna cana que otra, ha sido ligada muy estrechamente a la energía en general y con la fotovoltaica en especial. Y tengo que mirar aquí mis apuntes para no olvidarme ninguna. Ha sido director general de marketing en Isofoton, empresa de referencia de la industria solar española, fabricante fotovoltaico, y ahí has estado en el 2001 al 2008. Has sido además presidente y vicepresidente de la European Photovoltaic Industry Association entre el 2003 y el 2009. Has sido fundador y presidente de la Alliance for Rural Electrification del 2006 al 2018, 12 años. Y también ha sido miembro del Steering Committee Bureau de RN 21 entre el 2008 y 2018, una comunidad mundial de las energías renovables creadas en el 2004 en Bonn. Entonces, realmente estamos hablando con un peso pesado de la energía fotovoltaica. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros. Que tenéis un nombre como muy, que capta la atención y intuitivo, cualquiera sabe inmediatamente, bueno, esto lo que hacen es sacar vatios de la energía solar. Nace en 1993, ya hace unos años. Tiene sus fábricas en Dresden, en Alemania del Este, donde emplea hoy más de 600 personas. Es el único fabricante europeo de sistemas fotovoltaicos integrados y es propiedad de la familia Quandt, Stefan Quandt, familia conocida por ser la referencia de accionistas en el grupo BMW. SolarWatt es líder europeo en el mercado de módulos fotovoltaicos vidrio-vidrio y uno de los principales fabricantes también de sistemas de baterías domésticas, que nos viene muy bien para almacenar la energía fotovoltaica cuando no hay sol. Y esto se hace en colaboración con el grupo BMW, que también necesita obviamente baterías. SolarWatt está en España, presente desde el año 2017. Dicho todo esto como introducción, que creo que autoriza perfectamente entrar de lleno en el tema de la energía fotovoltaica,
Te voy a lanzar unas preguntas, Ernesto, a ver si en el cuarto hora que tenemos, vamos a ser muy rápidos al grano, pues nos das unas cuantas pautas. En primer lugar, pues yo me he apuntado aquí, hemos presenciado, hice una alusión a ello, una especie de montaña rusa de la energía solar. ¿Cómo se presenta la energía solar hoy en el mercado de España y Europa? ¿Nos puedes contar brevemente las batallas pasadas, los errores, aprendizajes de la industria fotovoltaica europea donde estamos? Bien, esto lo voy a contar brevemente, pero creo que es muy importante, porque la energía solar fotovoltaica es una energía, o sea, es un descubrimiento tecnológico relativamente reciente. Fue un descubrimiento de un francés, Alexander Becquerel, en el siglo XIX, y el famoso Albert Einstein consiguió su premio Nobel por sus estudios precisamente del efecto fotoeléctrico. Es decir, esto de que la luz del sol se transforme en energía eléctrica es un invento europeo, es un invento relativamente reciente que empezó a tomar más auge pues a partir de los años 50 con la conquista espacial y digamos que empezó a aterrizar, empezó a intentar usarse con unos costes elevadísimos a partir de los años 80. Es decir, es una tecnología relativamente reciente que hasta hace años era muy inmadura. A partir del año 2000, fundamentalmente por iniciativa de Japón y después por Alemania y luego otros países europeos, incluyendo España, se, digamos, implementaron mecanismos para que las industrias que estaban entonces pudieran desarrollarse e ir a escala más industrial, más masiva, con el fin de abaratar los costes. Bueno, esto se produjo, quizás fue una catarsis que vino en la primera década de este milenio, de este siglo, y llevó que, bueno, desde Europa estaba toda la gran industria prácticamente mundial junto con Japón y, bueno, pues tuvimos esa especie de boom financiado, digamos, de boom subvencionado, pero lo que se consiguió, digamos, trajo consigo la mala, digamos, la mala consecuencia de que prácticamente la competencia que, como tú has comentado, no fue muy leal precisamente por parte de China, pues arrasó toda la industria prácticamente europea. Lo que trajo de bueno es que esa masificación de la energía solar la ha permitido ya hoy en día, en este momento, estar en una escala de costes de generación que la hace la más barata de todas las energías que existen actualmente en la Tierra. Y consecuentemente, y dada su escalabilidad, pues se ha convertido en una de las grandes soluciones al reto, digamos, energético que tenemos en el mundo. Hablas de una solución muy barata, la más barata. ¿De qué céntimos kilovatio hora estamos hablando, más o menos? ¿Cómo se puede, ahora mismo hay decir en España? Sí, bueno, normalmente ahora mismo estamos hablando del orden en plantas grandes de 20, 30 euros por megavatio hora. Por megavatio hora, dicho bien, cuando estamos hablando que hace poco los precios del pool estaban en 300. Del orden de 20-30 es un precio muy razonable. Se han ganado subastas digamos, en Portugal incluso por menos. Tener en cuenta que la energía solar fotovoltaica, una de las virtudes que tiene es que es muy escalable. Tú puedes poner una planta en tu casa de 3 kilovatios y autoabastecerte en tu residencia, o puedes hacer una gran planta de 500 megas, o puedes en tu gran fábrica hacer una instalación de 5 megavatios. Eso significa, si he calculado bien, son 2 a 3 céntimos el kilovatio hora. Sí. Sí. Sí, es que recuerdo haber visto ayer, precisamente preparándome un poco para esta reunión contigo, una presentación en la que se decía que España subvencionaba el kilovatio hora allá en el primer boom que casi rompe las arcas del Estado definitivamente en España a 39 céntimos el kilovatio hora. Es correcto, ¿no? Puede ser más o menos para que el sector hoy se haga una idea de los vaivenes que hemos tenido. 2 a 3 céntimos. Sí, hoy, pero... Yo no le llamaría tanto vaivén como una evolución, que en aquel momento, digamos que en España, o sea, tener en cuenta que en Alemania se hizo bien, el mismo mecanismo funcionó. ¿Cuál era la clave? Que había un incentivo razonable y que
con el tiempo se acababa. En España realmente era una cosa muy mal pensada porque era un incentivo muy grande y además se garantizaba durante 25 años. Eso hizo que viniese mucha gente pues a vivir de una subvención que por otra parte estaba respaldada por el Estado. Pero no era el momento de hacer eso. No era necesario, no era Fue un error necesario. dramático. Sí que es cierto que en aquella época una instalación de 1 megavatio pues podía costar 6 millones de euros y ahora una instalación de 1 megavatio apenas puede costar 1 millón. Es decir, la evolución indudablemente en cuanto a los costes ha sido tremenda y quizás aquellas barbaridades también han facilitado esta situación actual. Mm. Es muy difícil reescribir la historia, Sí, sí. pero O sí, sea, es lo importante curioso. es aprender de ella. Yo he visto en Ujú, la misma presentación que otros países también garantizaron un ujú. precio, pero lo garantizaron por mucho menos años que España, Claro, muchísimo menos, claro, claro, y a claro. precios inferiores. Y España estaba muy aventajado porque hay más sol, conocidamente, y otros países europeos con poco sol lo garantizaban por menos tiempo. No sé lo que España entonces pensó, pero dijeron a nosotros, a por todas, y les ha costado dinero también por los procedimientos internacionales judiciales que se ha perdido también, porque claro, España Bueno, no yo levantó esto sí. y no pudo mantener la Yo creo que garantía sobre esta. todo fue una lacra en el sentido de que aquello se consideró una enorme inversión financiera, un excelente, una maravillosa, un plan de pensiones, algo extraordinario. Vinieron de todo el mundo, fue un efecto llamada brutal, que lógicamente luego se tuvo que desmontar. Aún así, también te diré que muchísima gente que invirtió en los años 2000 y que hizo sus instalaciones con los costes que tuvieron entonces y con todas las reducciones que ha habido, ahora mismo tienen unas plantas que le están dando una rentabilidad extraordinaria y han tenido una gran rentabilidad. Pero se creó una fama y, digamos, una reputación extraña y poco entendida. Digamos que nosotros hemos ido aprendiendo a una cosa que fue simplemente una especie de nicho financiero, a entender la evolución, cómo eso pasa realmente a un mercado libre de inversores que quieren tener su propia energía. Es un gran cambio. Sí. Y ahora Pues yo- estamos en eso, no solamente en España, sino en todo el mundo. Bueno, entonces realmente de una historia un poco accidentada llegamos realmente ya a aguas más calmadas de una industria, digamos, madura, cada vez madura, con innovación, sigue habiendo innovación, Mucha. las placas solares cada vez son más eficientes, la efectividad, la eficiencia de ellas es cada vez mayor. Ahora Uh -huh. mismo está creo que en un 20 y pocos, por ahí 21, 22, pero las placas más modernas de aquí a poquito, de unos años, dicen que va a haber pues, hasta 28 y tal. Así que sigue habiendo innovación y el historial un poco complicado se ha dejado atrás. Me gustaría saber un poco de SolarBat. Vosotros, bueno, ya he dicho antes, es una empresa relativamente grande, más de 600 trabajadores, tiene ya 30 y pico años de historia. Los altibajos, hacía referencia a las importaciones asiáticas, pues bueno, lo ha salvado muy bien. Um, ¿Cuál es vuestro USP que se hizo? ¿Cuál es vuestra ventaja sobre otros fabricantes? Entiendo que la posibilidad de también trabajar con baterías, también tener ambas soluciones es bueno, pero ¿dónde establecerías tú la ventaja competitiva de SolarBat respecto a otros competidores? ¿Dónde está vuestro? Fundamentalmente somos un integrador de sistemas inteligentes. Al final, el panel solar es un elemento fundamental porque es el que transforma la radiación solar en energía, pero luego a partir de ahí tienen que pasar cosas. Tienes que gestionar la energía que tú consumes, tienes que almacenar la energía que tú consumes, tienes que interactuar con otros elementos de consumo, como por ejemplo sistemas de aerotermia o bombas de calor. Quiero decir, al final el reto es ir desarrollando unas tecnologías alrededor de la generación, pero que también trabajen mucho en cómo se genera el consumo, se minimiza el consumo y se consigue más bienestar con menos energía. O sea, no se trata solamente de sustituir la energía convencional por la solar, sino realmente hacer sistemas más limpios y más eficientes, tanto en el hogar, donde SolarBat tiene un gran peso, como en la pequeña y mediana industria, que es otro de nuestros targets. SolarBat, por su historia, llegó un momento en el que sí que hicimos grandes plantas en la primera década, aquí incluso en España, pero en el año 2013 quebró
y un accionista que entonces era minoritario, que es Stefan Kwan, compró la empresa y con esa visión de integrarla e interrelacionarla también con el mundo del automóvil, porque al final la energía es un todo. O sea, es decir, yo ahora que tengo un coche híbrido eléctrico, pues me doy cuenta de que, bueno, he aumentado la capacidad en mi casa porque ahora ya casi todos los días puedo cargar el coche con mi energía, con mi propia energía solar. Al final, todo esto está interrelacionado y quizás a mí lo que yo resaltaría más pues es que SolarBat ahora mismo sea una especie de verso suelto, que sé que hay iniciativas, más iniciativas en Europa para desarrollar industria, pero quizás lo que más eche de menos es todos esos grandes competidores que teníamos hace 15 años en Europa, competidores alemanes y competidores españoles, porque con los retos que tenemos en cuanto a la seguridad energética, lo que podemos contribuir en SolarBat, somos una empresa relativamente pequeña en cuanto a capacidad de producción. Somos tecnológicamente muy desarrollados, pero somos demasiado pequeños. Quizás sea una de las desventajas. Bueno, ya me has dado digamos, el puente para la última pregunta que le vamos a dedicar los últimos 5 minutos, que es la política europea. Dices, nosotros, aunque sois relativamente grandes, no sois ni mucho menos una gigafactoría de placas fotovoltaicas o de integración de sistemas, que se necesitan actores más grandes. La Unión Europea, hace pocos días, la Comisión ha dado a conocer su estrategia solar europea, fruto de un trabajo de más de un año, año y medio, 2 años, con un largo periodo de consultas, y entonces el día 18 de mayo la ha dado a conocer. En ella también se puede leer no solamente que hay que llenar los tejados de paneles solares, que la industria fotovoltaica, sea importadora o fabricante aquí, le encantará leerlo. Luego el Repower Europe, que ha salido a raíz de la crisis ucraniana, pues si cabe le ha dado otro plus más. Las metas muy ambiciosas de integrar energía fotovoltaica en Europa, pues se van a subir otro 40-45% más. Así que habrá una demanda brutal. ¿Qué es lo que pero básicamente entiendo yo, con la poquísima capacidad de producción que tenemos en Europa, es una buena noticia para los importadores y más todavía para los exportadores de Asia. ¿Qué debe hacer la Unión Europea para que este hype, este optimismo, este ciclo tan brutal que estamos enfrentando ahora, sea también provechoso para Europa, para una situación geoestratégicamente hablando también mejor? Porque llegar a depender exclusivamente ahora de Asia tampoco parece ser muy inteligente. Sí, no, vamos a ver. La energía solar está claro que es una de las soluciones, una de las importantes. Ten en cuenta que en la nueva potencia instalada en el mundo, en los últimos 6 años, lo que más ha instalado es energía solar. O sea, en el entorno de 120, 130 gigavatios. Es decir, no es una especulación o no es aventurarme en algo, son datos, digamos, empíricos. Es lo que más se instala para producir nueva electricidad es fotovoltaica. ¿Eso quiere decir que es la única solución? En absoluto no, pero es una solución fundamental. ¿Cuál es el gran problema que yo veo? Mientras que en China esto se ha gestionado de una forma muy inteligente y con una intervención enorme de las diferentes administraciones, desde el gobierno central a gobiernos regionales e incluso municipios, porque eso es una cosa que me consta. En Europa, para poder recuperar lo que floreció también con ayudas estatales y con ayudas europeas y llegó a ser la gran industria fotovoltaica en los primeros años 2000, ahora necesita de un esfuerzo por parte de todas las administraciones, desde la Unión Europea, pero sobre todo también implicar a las grandes compañías, que muchas de ellas ya estuvieron, muchas empresas que has nombrado antes y empresas alemanas que son muy fuertes todavía y que lo seguirán siendo, tuvieron un papel importantísimo en la energía solar. Yo creo que esto es un tema para mí crítico y estratégico. Es decir, si nosotros estamos hablando de necesidades de cientos de gigavatios para instalar en Europa en los próximos años
y no quiero ser tampoco catastrofista, pero desgraciadamente cuando lees los periódicos y es casi de diario cuando se ven posibles amenazas de China sobre Taiwán, la intervención o no de Estados Unidos, esto es del periódico de ayer, o sea, Sí, sí. ¿qué pasaría si de repente hubiese un bloqueo a las importaciones de paneles solares fotovoltaicos de China? Que yo no digo que haya que hacer un bloqueo, lo que quiero decir es que tenemos que construir, o mejor dicho, reconstruir una energía, digamos, cadena de todo lo que es la fuente del suministro de la fotovoltaica, por lo menos para darnos una cierta seguridad en los próximos años para acometer los objetivos que tenemos de seguridad en el suministro. Ya digo, no es la solución solo la fotovoltaica, también hay que hablar de almacenamiento, hay que seguir trabajando con eólica, con biomasa, con mini hidráulica. Evidentemente no hay que desaprovechar ninguna fuente, pero hay que pensar que es una situación que la tenemos, yo personalmente la vivo como una situación crítica, con unas amenazas suficientemente grandes como para intentar coordinar esfuerzos por parte de las administraciones y del sector privado para intentar hacer un programa, no digo de crear un marco, sino digo de crear uno o muchos proyectos que lleven a darnos esa seguridad en el suministro. Muchas gracias, Ernesto. Nosotros desde la Cámara Alemana, como sabes, queremos aportar nuestro granito de arena en esta reconstrucción de la industria fotovoltaica europea. El espectador puede acceder a nuestra página web, ahí encontrará un memorándum, una declaración en inglés, por cierto, para que lo puedan leer alemanes y españoles por igual, que hemos presentado también en Bruselas, en el periodo de consultas, en el que abogamos por la reconstrucción de esta industria, de incentivos financieros adecuados. Hay un IPCEI en el que participa España y 4 países más. Esperamos que Alemania se pueda sumar. Todo ello para que la innovación en este área, pero también un poco al estilo del Chip Act europeo, se fomente urgentemente la reconstrucción de la fabricación europea en la cadena de valor fotovoltaica. Bueno, Si me permites un último apunte, sí, claro que sí. Walter, perdóname que te interrumpa. Hay un tema crítico también ahora mismo, que es un problema en lo que es el último eslabón de la cadena, que diríamos que es la instalación. El boom está provocando una situación absolutamente extraordinaria, porque esto al final quien lo instala son electricistas, y de repente pues los electricistas, ese sector, en su business as usual, pues tienen su trabajo y demás. De repente hay una demanda enorme de electricistas. Hay un proceso también de electrificación que digamos que viene en adelante pues con más instalación de sistemas de carga y demás. Habría que llamar también a lo que significa la gran oportunidad en cuanto a creación de empleo, aunque sea un sector un poco, o sea, digamos que todas las subvenciones vayan al tema de fabricación, pero también tiene que ir dinero público a fomentar la creación de empleo y la formación de empleados que pueden tener un futuro no de 10 años ni de 20, sino de toda la vida, porque hay fotovoltaica para toda la vida. Pues el documento este de la Comisión Europea del 18 de mayo hace referencia a esto también, hace referencia a una alianza industrial, European Solar Alliance, Industrial Alliance creo que se llama, es para rehacer la industria. Y luego en otro punto importante hace referencia a la enorme necesidad de cualificación de personas que yo creo que es un nicho, una oportunidad, es una ventana de oportunidad para muchísima gente y empresas que sigan la formación de personas cualificadas en este sector. Querido Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu preocupación, tu know-how. A los espectadores les invito a ir a nuestra página web. Este webcast lo pueden volver a ver en otro momento. También ven los otros webcasts que hemos ido grabando y otras informaciones, en particular también el memorándum este al que hacía referencia. Muchísimas gracias a todos por el cariño que tienen a la cámara, por escucharnos y por interesarse en estas cuestiones. Muy buenas y hasta muy pronto. Muchas gracias.